Y también ponemos el estudio de tu palabra delante de ti, Señor. Pedimos, por favor, que nos hables y habla nuestras vidas de modo que podamos ir a casa edificados, bendecidos, consolados, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a estar viendo el capítulo 11 de Zacarías. Te decía que habla acerca de cómo los pastores de Israel, hablando de los líderes de Israel, rechazan al Mesías en esta profecía de Zacarías. Entonces, vamos a leer desde el verso 1, aunque la vez pasada abarcamos hasta el versículo número 3 del capítulo 11, pero vamos a volver a retomar desde el capítulo 1 capítulo 11, verso 1, ¿ok? Entonces dice Zacarías 11. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros, aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Bueno, primeramente, esta porción, como te das cuenta, habla de eh, la llegada del reino mesiánico. Del capítulo 9 al 11 es una sección que habla acerca de la llegada del Mesías y de su reinado. Es algo que profetiza Zacarías en esa profecía. Y habla de cómo el Mesías vendría como un pastor para su pueblo Israel y traería a su pueblo de vuelta a su tierra y los reunificaría. Eso es lo que hemos estado viendo en el capítulo 9 y 10. Y también menciona en el capítulo 10 que el Señor les daría la región de el Líbano y Galat. Eso es lo que terminamos viendo en el capítulo anterior. Y estas tierras, nada más lo mencionamos así, pero estas tierras ya realmente le pertenecían a Israel desde mucho tiempo atrás. O sea, es algo que Dios se las había dado de hace muchos años atrás. Esto lo vemos en Números 21, Josué 13, Deuteronomio 3. Le había dado la tierra del Líbano y de Basán, que es lo que actualmente se conoce como Líbano, ajá, donde está al norte de la región de Megiddo, y Basán, que es Jordania, ¿no? Es el lado oriental de la cordillera de Galat, exactamente, los montes de Galat. Y era antes una gran extensión de tierra fértil, pastos verdes, muy bonito. Y en la región del Líbano era una región llena de árboles gigantes de cedro, encino, ciprés. Por eso le llama aquí que eran, habla de estos tres árboles, ¿ok? Pero esa zona es la que les entrega allí a Israel. Pero de pronto empieza el capítulo 11 con una sentencia contra estos mismos lugares. Entonces cambia el tono de una manera muy drástica en este principio de capítulo. Entonces, ¿qué está haciendo Zacarías? Está pronunciando un juicio contra Líbano y Basán. Basán, te digo, es esa tierra de Galad, es lo mismo, básicamente la tierra oriental de Galad. Entonces, tanto el Líbano como Basán, que eran tierras muy prósperas, ahora van a ser juzgadas por Dios. Entonces, hay este dato importante que te decía. Líbano era conocido por sus grandes cedros. De ahí se surtían toda la tierra del Oriente Medio para su madera. Y no solamente Israel, sino en general todos los demás países. Por ejemplo, Egipto iba a comprar de Líbano sus maderas para sus edificaciones, ¿no? Tiro, Sidón, todos ellos compraban de esta zona. El mismo templo de Jerusalén fue construido con madera del Líbano. ¿Okay? Entonces imagínate los grandes árboles y la calidad de madera que había en ese lugar, ¿no? Algunos opinan, los historiadores, que en este lugar no es lo que se conoce el día de hoy. El día de hoy está prácticamente pelón. Pero en aquel tiempo era un bosque muy grande, con árboles muy, muy grandes, ¿no? Bien, entonces, esto era Líbano, ¿no? Y te decía que Basán era una llanura fértil para el cultivo y para el ganado y demás. Bueno, pero esta tierra sería consumida a fuego. El pastor David Gusick, que tiene un comentario, dice que esto no puede referirse a Asiria o Babilonia,
sino más bien que esto se refiere a un evento futuro después de esto. Y Zacarías se escribió después de la invasión asiria, precisamente ya pasadito la invasión babilónica. Entonces, habla de un evento futuro y por eso más bien creen que significa de la invasión romana al pueblo judío. ¿Okay? Entonces, esto concuerda, ¿no? Con la historia, porque precisamente más adelante vemos cómo Roma precisamente entra por la parte del Líbano, del norte, que era la entrada hacia la tierra prometida. Y así entró Roma a conquistar toda la tierra sagrada. Bueno, pero también aquí en esta parte habla de Israel, los compara con estos cedros altos, grandes, ¿no? Que eran fructíferos, ¿no? Y en ese sentido se refiere a Israel, pero tal vez por el contexto de todo el pasaje, principalmente aquellos líderes, es decir, estos pastores de Israel, es decir, los líderes o gobernantes del pueblo, que cuando tú ves un ciprés, ¿no? Lo comparaban en aquel tiempo con alguien magnífico, fuerte, poderoso, ¿no? Pero está hablando de cómo, aunque eran así poderosos, iban a ser totalmente derribados, ¿no? Entonces, en ese sentido, Dios había levantado un liderazgo ahí en Israel, pero iba a ser cortado, iba a ser quemado a fuego, ¿no? Y también en Segundo de Reyes 14:9 está muy interesante, pero ahí comparan, los mismos libaneses se comparan a sí mismos con grandes cedros, en el sentido de magnificencia y de fuerza y de poder. Entonces, qué interesante. Tenían, de hecho, una fábula ahí en Segundo de Reyes 14:9. Ese versículo es una fábula, donde ellos hablaban de sí mismos como cedros. Muy interesante. Bueno, pero entonces hablas acerca de esto, ellos eran fuertes porque Dios los había hecho fuertes, ellos eran grandes y poderosos porque Dios les había dado esa grandeza, pero habían pecado y iban a ser cortados. En ese sentido, pareciera que habla del orgullo que empezaron a tener los líderes en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, a causa de esta invasión de Roma, entonces fue destruida la tierra en aquel entonces. Muy bien, entonces el orgullo es un tema aquí que también Jesús va a tratar más adelante. Bueno, entonces de eso parece ser que habla en esta primera sección, ¿ok? Ok, muy bien. Pero ahora la razón por la que pasa eso es algo que nos preguntamos. Bueno, ¿qué sucedió? Que estaba tan bien todo en el capítulo 10 y de repente en el capítulo 11 es todo un desastre. ¿Qué es lo que sucedió? Pues de eso va a hablar este capítulo. Entonces vamos a continuar la lectura. Dice así en el verso 4. Así ha dicho Jehová mi Dios. Apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en su mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. ¿Qué está pasando aquí? De repente por la forma de escribir de los profetas no se entiende tan claro, pero es que, déjame decirlo de una manera muy coloquial, Dios tiene flow, ¿no? Y de repente habla un poco como así, como en esta forma muy profética. Entonces, de repente, si lo leemos así como muy en orden, no vamos a entender, tenemos que como saber cómo lo está diciendo el Señor. Pero, ¿qué está pasando? Dios le manda a Zacarías a actuar una profecía. Zacarías debía comprar ovejas y apacentar ovejas, pero no eran cualquier oveja, sino eran ovejas que estaban ya destinadas a morir por los pastores que estaban ahí en esta región. Entonces debía agarrar Zacarías estas ovejas, ir con los pastores y de, ¿vas a sacrificarla? Sí, véndemela, ¿no? Y así compró varias y luego él mismo lo que tenía que hacer es apacentarlas, cuidarlas, darles de comer. Y estaban destinadas a morir, pero él tenía que darles de comer, darles de beber, protegerlas, cuidarlas como un buen pastor.
Muy interesante esta cosa que está haciendo Zacarías, ¿no? Entonces, todos los pastores definitivamente que iban a llegar con Zacarías a preguntarle, ¿qué estás haciendo, Zacarías? Estas ovejas ya las vamos a matar, ¿por qué estás dándoles otra vez pastos y agua y cuidado? ¿No? Entonces Zacarías les iba a decir, esta es palabra del Señor. O sea, Zacarías tenía que decirles qué quería decir esto. Y lo que está haciendo es esto. Ustedes líderes no están cuidando al pueblo, se están aprovechando del pueblo como un pastor se aprovecha de estas ovejas. Ajá. Y se quieren enriquecer a costa de ellas. No quieren servir al rebaño, quieren comerse al rebaño. Uh-huh. Y ustedes dicen, cada vez que lo hacen y reciben un bien y reciben un beneficio, dicen, gracias a Dios porque estoy prosperando. Gracias a Dios que me ha enriquecido. Uh-huh. Cuando realmente esto no viene de parte de Dios. Eso es algo que los pastores de Israel, es decir, los líderes o gobernantes de Israel, estaban haciendo con el pueblo. Uh-huh. Se aprovechan y luego dicen, gracias Dios. Esto no es de Dios. Ajá. Entonces es lo que tenía que confrontar los Zacarías en esta sección. Ajá. Y luego también estos pastores decían, nadie tiene cuidado de estas ovejas, ¿no? Y entonces Zacarías tenía que confrontarlos. ¿Cómo de que no? Sí, hay un Dios que tiene cuidado de ellas, pero no son los líderes de Israel. Entonces es una profecía actuada que tiene que ver con una confrontación a los gobernantes de Israel. ¿Y qué va a suceder? Verso número 6, dice Dios, serán asolados. ¿Quiénes? Los pastores de Israel, es decir, los líderes o gobernantes de Israel. ¿Okay? Y eso se cumplió precisamente, ¿no? Cuando llega Jesús, tú has visto en los evangelios cómo confronta bien duro a los líderes del pueblo de Israel, a los sacerdotes, a los principales sacerdotes, a los líderes, a los ancianos, a los escribas, ¿verdad? A todos ellos los confronta de una manera muy severa, precisamente por esto, ¿no? Y al final, en el año 70 después de Cristo, ¿qué sucede con el pueblo de Israel? Vienen los romanos, ya estaban ahí, pero los romanos vienen a destruir todo Jerusalén. En el año 70, el emperador Tito vino a destruir Jerusalén. Y el templo terminó destruido, quemado, ¿verdad? Se robaron el oro del templo, todos fueron dispersados en el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? ¿No? Hay algo bien interesante aquí porque también esto no solamente apunta al juicio que vendría sobre los líderes de Israel y la nación de Israel, también habla de lo que iba a ser el Mesías. A pesar de que ellos se habían devorado las ovejas del rebaño, se habían devorado el pueblo de Israel, habría de venir el pastor de Israel. Y así como Zacarías tomó a esas ovejas a punto de morir, vendría el Mesías a apacentar estas ovejas que iban rumbo al matadero. Y eso es lo que hizo Jesús. Porque Jesús cuando llegó, ¿qué llegó a hacer? Así como un pastor, ¿verdad? Y traía atrás a todas sus ovejas, ¿verdad? Y las apacentaba con su palabra, ¿verdad? Y les enseñaba. Una imagen muy bella de esto es cuando estaba en el monte de las bienaventuranzas en Galilea. Ahí estaban todas las ovejas sentaditas y él predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra, predicando el evangelio. Estaban todos así, ¿no? Como un pastor con su rebaño, ¿verdad? Muy bella esta imagen. Y en Galilea hizo todo esto y luego llegó con su pueblo precisamente a apacentarlo en Jerusalén igual, ¿verdad? Y muchos lo siguieron, ¿no? Entonces vemos cómo Jesús cumple esta profecía de ser este pastor que apacienta las ovejas de la matanza. Y ahí lo dice, esos los pobres del rebaño. Y no habla precisamente de pobreza económica, sino habla de todos aquellos que tienen un corazón humilde, necesitado, que reconoce su miseria espiritual, que reconocen que no tienen nada que ofrecerle a Dios, simplemente son necesitados. Y llega Jesús y les ofrece perdón y salvación y es como si acepto. Ajá, todos ellos. Entonces, viene aquí Zacarías a representar al Mesías por venir mediante esta obra de apacentar, ¿verdad? Y en el verso 7 también dice, y tomé para mí 2 callados. ¿Qué es un callado? No es el que no habla nada, no, es otro callado, ¿verdad? Un callado era un instrumento de un pastor, ¿verdad? Eh, con el cual tenía varias funciones, pero básicamente
son como bastones, ajá, que guiaban a las ovejas, ¿no? Ya sea a poner su hociquito ahí en el pasto o enderezarlo, ¿no? Se van para allá y agarraban el cayado y lo ocupaban para dirigir a la oveja. Pero él tenía dos callados y le puso nombres bien interesantes. A uno le puso gracia y a otro le puso ataduras, ¿no? Entonces, dice, y apacenté a las ovejas, ¿verdad? Entonces ve a Zacarías con estas dos como bastones guiando a su pueblo. Pero habla de la obra de Mesías, ¿no? El Mesías vino a tratar a su pueblo, a estas ovejas que estaban a punto de morir, con gracia. Vino a atender a este pueblo que venía de toda una historia de cautiverios y de abusos y demás, con su favor. Y eso, que las ovejas no eran precisamente como tú y yo las podemos imaginar, ¿no? Todas netas, bonitas y todas dóciles, ¿no? No, las ovejas eran bien rebeldes y eran bien ariscas y con todo eso, el pastor de Israel vino a pastorearlas con favor, con su amor. Gracia significa otorgar un favor inmerecido. Ajá. Entonces las vino a pastorear de esa forma, ¿no? No se lo merecían, pero lo hizo así. Y por otro lado tenía otra vara que se llamaba ataduras. Esto de ataduras habla acerca de, significa unidad o unificación. Él vino a unificar sus ovejas dispersadas, ¿verdad? Andaban errantes en Babilonia, porque cuando vino Babilonia vino a dispersar todo su pueblo, entonces él vino otra vez a juntarlos. Y en ese sentido, cuando llegó Jesús, ahí estaban todos en Jerusalén, porque él los había unificado otra vez, ¿verdad? Tuvo un cumplimiento parcial ahí, ¿no? Pero también tú sabes que como profeta, Zacarías no solamente apunta a un evento, sino probablemente a muchos más en el futuro, ¿no? Y me gusta, en primer lugar, en la época de Jesús, lo que él vino a hacer eso con su pueblo, ¿no? Pero no solamente con el pueblo judío. Él tenía ovejas de otro redil. Y habla de los gentiles, a los que no son judíos, ¿no? Y que por fe hemos sido añadidos a la familia de Dios, ¿no? Y todos los que hemos creído en Jesús hemos entrado a este redil del Señor. Somos ovejas de su prado. Ajá. Y a nosotros nos ha tratado de la misma manera. Nosotros, como tal cual Isaías, como tal cual el pueblo de Israel, éramos como ovejas descarriadas. Cada cual agarró por su camino. Mas Jehová, ¿no? Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y nos ha tratado de la misma manera como ha tratado a su pueblo. Como un pastor que viene a apacentar a las ovejas de la matanza. Tú y yo somos esas ovejas que estábamos a punto de morir por nuestro propio pecado y nuestras decisiones terribles en nuestras vidas. Y a pesar de que estábamos rumbo a ese camino, Él vino a sacarnos de ahí, a comprarnos por precio de sangre. Nos hizo formar parte de su rebaño y nos ha tratado con tanto favor inmerecido, ¿verdad? Nos ha tratado bien a pesar de que nosotros no lo merecemos. Nos ha tratado con su gracia. Nos ha otorgado este favor inmerecido. Ese es Jesús. Y no solamente eso, también nos vino a unir. Y bueno, aquí lo vemos, ahorita en este momento yo lo veo así, ¿verdad? Estamos aquí todos sentados, pero cada quien estaba en su mundo, ¿no? ¿Cómo es que Jesús nos vino a unir en un mismo cuerpo, en una misma familia, como un pueblo, como un rebaño, ¿no? Es maravilloso realmente, Señor Jesús, ¿no? Y eso es lo que viene a hacer, crear una unidad, una nueva humanidad, un solo cuerpo, una familia, ¿no? Es hermoso el Señor Jesús. Y estábamos cada quien por nuestro camino. Entonces creo que esto nos lleva mucho a valorar lo que ha hecho Jesús, ¿no? ¿Cómo te trata Jesús, verdad? Y esto nos lleva también si nos damos cuenta que Él ha hecho esto, a apreciarlo, a valorarlo. ¿No? Bien. Eso es importante por lo que vamos a ver aquí adelante. ¿Okay? En el verso número 8, entonces vamos a continuar con el relato de qué sucede con los líderes y en general con el pueblo rebelde que no quiso aceptar al Mesías. Verso 8 dice, y destruí a 3 pastores en un mes,
pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Resulta que cuando vino Jesús, Jesús no fue bien recibido por su pueblo. Jesús fue aborrecido por su pueblo y especialmente yo creo que aquí habla de estos líderes. En vez de que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo lo recibieran con los brazos abiertos, ¿qué hicieron? Todo el tiempo estaban aborreciéndolo, buscando razones para matarlo. Y al final vemos en el Evangelio cómo lo mandan con Poncio Pilato porque ellos no podían crucificarlo, pero ellos en realidad querían matarlo. Lo odiaron tanto al punto de mandarlo a una cruz por manos romanas. Pero realmente eso fue lo que hicieron, lo aborrecieron. Y aquí también muestra una impaciencia de parte del Mesías, porque si yo me impacienté contra ellos, es decir, no que perdiera la paciencia, ¿ok? Pero en ese sentido, como por ejemplo, cuando nuestros niños se portan muy mal y tú estás así de 1, 2, 3, ¿te acuerdas? Cuente hasta 10, ¿te acuerdas? Y al final ya dices, ok, ¿no? Pero es ese sentimiento de cómo puedo hacerles entender. No entienden. Y esto habla de eso. Nunca perdió la paciencia con su pueblo, sino ahí mismo los hubiera destrozado, ¿no? Pero él sentía esta impaciencia de que su mismo pueblo no podía entender que había llegado el Mesías, el pastor, y no lo aceptaron, lo rechazaron, ¿no? Entonces, de repente en su pensamiento aquí pareciera que saca un poco de lo que estaba en el corazón del Señor. Dice, la que muriere que muera, la que se perdiere que se pierda, ¿no? La que quedare, dice que cada una coma la carne de su compañera. Y esto no es que Dios esté abandonando a su pueblo por completo, pero sí va a permitir, en cierto sentido, un gran castigo para su nación. Y por eso te decía que todo esto apunta para la destrucción de Israel por mano de los romanos en el 70, porque ahí ocurrió todo esto. Una de las cosas que describe Flavio Josefo en sus crónicas es que el pueblo de Israel llegó a sufrir tanto en el asedio de Tito el emperador que se comían unos a otros. De esa manera, o sea, lo que es un asedio, no hay comida y no hay agua, entonces empezaron a comer. Entonces, por eso muchos adjudican al asedio romano esta profecía de este verso número 9. ¿No? Más adelante, Pablo en Romanos explica que Dios no desechó a su pueblo, pero sí permitió fuertes consecuencias, ¿no? Porque ellos le rechazaron, ¿no? Bueno, ahora aquí en el verso número 10 continúa y dice, tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí que era palabra de Jehová. Es decir, lo que hizo fue, él había extendido esta gracia hasta su muerte y aún así ellos lo rechazaron. Fíjate en la historia de la Biblia. Dios intentó gobernar sobre ellos y le dijeron, no queremos que Dios gobierne sobre nosotros, danos un rey como las demás naciones. Se acabó la teocracia. Y luego Dios envió jueces y envió reyes y envió profetas y el pueblo dijo, no. Es decir, rechazaron a Dios el Padre de todas maneras posibles. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su propio hijo. Dijera, como vimos en la parábola, ¿te acuerdas? De la viña. A lo mejor a mi hijo van a aceptar porque es mi hijo. Pero ellos dijeron, este es el heredero, matémosle. Y se quedaron con la viña. Despreciaron al hijo también. Y luego Dios levantó a la iglesia, derramó su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hiciera la obra y empezara a convencer a todos los israelitas, a su pueblo y también a los gentiles, que había llegado el Mesías, que Dios quería extender esa gracia y que hizo el pueblo de Israel. Hablando de una manera general, despreciaron al Espíritu Santo, rechazaron la obra del Espíritu Santo, no permitieron que el Espíritu les convenciera que Jesús había llegado, que el Mesías había llegado. Por lo tanto, rechazaron al Padre, al Hijo y al Espíritu, entonces
no había otra forma. Ya no había qué hacer. Entonces, por eso llega al punto de, dice, troné esta gracia, o sea, este callado lo rompí. Uh-huh. Y eso es algo bien fuerte, ¿no? Les había extendido toda esta gracia y ahora la desecharon, entonces ya no hubo más gracia en el sentido de paciencia. Dios trajo una disciplina sobre su pueblo. Te digo, al final no lo va a desechar porque sabemos que en un futuro los va a volver otra vez a buscar a su pueblo Israel. Pero yo creo que habla de esto, de este quebranto hacia su nación. Y entonces dejó de existir Israel desde el año 70 hasta 1948 recién, apenas hace unos poquitos ayeres. Bueno, y dice aquí que los pobres del rebaño entonces reconocerían que era palabra de Dios. Es decir, algunos judíos sí creyeron en Jesús, ¿no? Algunos sí formaron parte de este rebaño de Jesús y se dieron cuenta, claro, era lo que Dios había profetizado, es lo que Él nos había anunciado, ¿no? Que vendría el Mesías, que moriría, que sería, Él derramaría su sangre, ¿no? Y que resucitaría el tercer día, todo esto lo sabían, la profecía se ha cumplido. Y cuando vieron la destrucción de Tito, todos dijeron, claro, esto estaba escrito, estaba escrito. Bueno, y en el verso 12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¿Qué está pasando? Es la imagen del mismo pastor. Llega con su pueblo de apacentarlo, lo desechan y dicen, bueno, aunque sea denme mi salario. ¿Y qué le pagan al Mesías? 30 monedas de plata. ¿Te suena a algo? Tú te conoces esta historia de Mateo 27, ¿no? En especial el verso número 9 y 10. Yo creo que conviene leerlo, ¿verdad? Mateo 27, en el verso 9 y 10, tú sabes, habla de cómo Jesús fue traicionado por Judas por 30 monedas de plata. Dice, así se cumplió, bueno, no voy a leer todo, nada más estos par de versículos, pero dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Y allá abajo de tu Biblia dice Zacarías 11, 12 al 13. O sea que esta sección es el cumplimiento de Zacarías, de esta profecía. Uh-huh. Que en vez de, fíjate, aquí está el asunto, en vez de valorar lo que hizo el pastor, el Mesías por venir, ¿no? Y poder, ahora sí que pagarle lo que a Dios, lo que Dios merece, nuestra adoración y rendición, lo que hicieron ellos fue pagarle una miserable cantidad de 30 monedas de plata. En vez de rendirse ante Él, en vez de entregarle todo su corazón, le dieron 30 miserables monedas de plata. Uh-huh. Y esto es no darle el valor. Le dieron como cualquier cosa, ¿sabes? Le dieron cualquier desperdicio. Le dieron o sea, ¿cómo vas a poder valorar al pastor de Israel, al Mesías de Israel, por 30 monedas de plata? Es una cantidad totalmente inútil e insignificante para el valor de lo que significaba este pastor Mesías para el pueblo de Israel. Y así lo valoraron, así lo pesaron, como si fuera nada. Ajá. Entonces, ¿qué hace Jehová? Dice, le pregunta a Zacarías, ¿qué hago con este dinero? Dice, échalo al tesoro, ¿no? Y tú sabes bien que aquí en tesoro, esta palabra tesoro, es un sarcasmo realmente. Lo traduce en el Nuevo Testamento como, bueno, de hecho, otra traducción eh, lo traduce como el campo del alfarero textualmente en Zacarías 11:13. Dice, échalo al campo del alfarero. La versión siriaca lo traduce como tesoro, pero realmente otras versiones, otros originales manuscritos, lo traducen más bien como campo del alfarero. Por eso es que de repente dices, ¿dónde dices? Bueno, aquí en otra versión que no era siriaca.
Y dice todavía Jehová, hermoso precio con que me han apreciado. Es un sarcasmo, ¿sabes? Y está bien fuerte, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Judas, ¿no? Él cuando se vio frustrado, cuando le cayó el 20, lo que hizo fue arrojar las monedas en el campo del alfarero y se ahorcó ahí en el campo del alfarero, ¿verdad? Se dio cuenta de esto, ¿no? ¿Cómo es posible que yo haya cambiado al Mesías por estas miserables 30 monedas de plata? Y no aguantó la culpa y se ahorcó. Eso es lo que hizo Judas. Bueno, y al final dice en el 14, quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Todos estaban unidos en Israel porque el pastor los había reunificado, pero después del año 70 todos fueron dispersados por todas las naciones durante casi 20 siglos. Rompió la unidad de Israel, precisamente. Y aquí dice en el verso número 15, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, o sea, lo que está diciendo, ahora vas a interpretar a un pastor necio, lo que le dice a Zacarías. Y dice, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, sino, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Bueno, esta última sección que vamos a ver el día de hoy habla precisamente de cómo Dios iba a levantar a un líder egoísta tras este rechazo al pastor. Ajá. Y no se sabe exactamente a quién se refiere Jesús, bueno, esa profecía de Zacarías más bien, porque no pone el nombre de una manera explícita. ¿Okay? Algunos piensan que habla de un hombre llamado Simeón Bar Cosiba, que fue un líder en su época que dirigió una revuelta judía contra los romanos más adelante en el año 132 después de Cristo y que fue proclamado como Mesías por Rabí Akiva. Pero, pues por supuesto, era un falso Mesías, ¿verdad? Y lo condujo muy mal y pasó algo similar, ¿no? Lo volvió a devorar otra vez a los dispersados y pues terminó muy mal toda esa historia también. Pero quizá a lo mejor eso no apunta precisamente a un líder de su época, o a algún líder en el transcurso de toda esta dispersión de 20 siglos del pueblo judío, porque podemos aplicarla a Hitler o podemos aplicarla a otros líderes que se han ensañado con los judíos. Pero lo que sí sabemos con certeza es que apunta a la llegada del anticristo en el futuro, que a fin de cuentas va a ser un líder que va a ser insensato y que va a devorar al rebaño, literal, va a perseguir a los israelitas cuando sea los últimos tiempos. Y por supuesto, es un pastor inútil que abandonó el ganado, en el sentido de que se sabe que el anticristo será también un hombre proveniente del pueblo judío. Ok, pero todas esas cosas nos las habla simplemente para apuntar a la historia que le iba a pasar al pueblo de Israel. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Va a quedar todo así, en desastre? No. Viene el capítulo 12 de Zacarías que vamos a estudiar la próxima semana y vamos a estar viendo cómo va a llegar el Mesías por segunda ocasión y va a tener un gran recibimiento y va a tener una gran victoria final en los últimos tiempos. Bueno, pero ¿de qué me habla esta segunda sección que estamos estudiando en esta noche? Lo que estamos viendo es precisamente lo más importante de este texto que podemos aplicar en nuestras vidas, es cómo, pues, el pueblo de Dios aborreció al pastor, ¿verdad? Y eso que Jesús llegó a pastorearlo con gracia y también a unificarlo. Ajá. Y ellos lo desecharon, no lo valoraron, sino que despreciaron esta maravillosa obra de gracia en sus vidas. Entonces creo que esto lo podemos entender también el día de hoy y aplicarlo en nuestras vidas el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos tenemos que preguntar, ¿qué estamos haciendo con la gracia de Cristo? Él viene a nuestras vidas como este buen pastor, con tanta gracia, ¿no? Con tanto amor para juntar a sus ovejas y nos trata con tanto amor a nosotros. ¿Y qué estamos haciendo con esa gracia?
¿Y qué estamos haciendo con este pastor tan lleno de gracia en nuestras vidas? ¿Cómo estamos respondiendo ante este amor de este pastor? ¿Verdad? Ante esta gracia, ante el hecho de que Él nos trata con tanto favor, aunque no nos los merecemos, ¿verdad? Y Él ha hecho tanto por hacernos estar unidos el día de hoy, ¿verdad? ¿Y qué hacemos muchas veces? En vez de ser unas ovejas dóciles, agradecidas, aceptando el señorío de Cristo en nuestras vidas, dejando que Él nos diga por dónde ir y por dónde no. No. Lo que hacemos es lo del verso número 8. En vez de amarle y obedecerle todos sus mandamientos, seguir sus enseñanzas como ovejas bonitas, lo que hacemos es aborrecer al pastor. ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que hacer lo que Él dice? ¿Pero por qué? ¿No? En vez de estar de acuerdo con Él, estamos muchas veces más bien cuestionando, no amándolo, menospreciándolo, totalmente rebeldes ante quién es Él y eso que nos trata con tanto amor. Pensemos, ¿tenemos en nosotros esa actitud del pueblo de Israel de tratarlo con aborrecimiento? Esta palabra aborrecer no significa solamente odiar, aunque pudiera ser. Yo conozco personas que fueron cristianas en alguna época y que el día de hoy tristemente hablan cosas de odio en contra de Jesús. Pero a lo mejor no es tanto así, a lo mejor simplemente la palabra aborrecer también significa amar menos. Ya no lo amamos como, como deberíamos amarlo, sino lo amamos, sí, pero menos, a medias. Y eso significa aborrecerlo. Es no amarlo tanto como deberíamos amarlo. Y a veces pasa que quizá no llegamos al punto de odiarlo y de ser así hostilmente rebeldes, pero sí un poco, ¿no? Entonces eso es aborrecer al Señor, es no amarlo como debería ser amado el Señor, ¿no? Ahora también, no lo valoramos, ¿verdad? Eso es no valorarlo, no apreciar lo que Él hizo por nosotros, no apreciar su gracia, no apreciar su pastoreo, pero también a fin de cuentas es no apreciar lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Él nos compró y nos llamó como ovejas suyas a precio de su propia sangre. O sea, y lo vemos desde la semana de la pasión de Jesús, como desde el principio llegaron a capturar a Jesús y ¿qué les dijo Jesús? Yo soy Jesús, a estos me los dejan tranquilitos, yo me voy con ustedes. Desde el principio vemos que Jesús sacó la cara por su pueblo y lo vemos como todo lo que sufrió, ¿no? Por mano de los soldados y demás, en el juicio con Poncio Pilato, en el pretorio, en la cruz, todo, y al final derramó su sangre. Él mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramó su sangre por completo por sus ovejas. ¿Y qué hace uno con esto? ¿No? Uno muchas veces en vez de darle el valor que se necesita, ¿no? Y amarlo y obedecerlo, ¿qué hacemos? Valoramos su sacrificio y su gracia en 30 miserables monedas de plata. Y eso está muy rudo porque pareciera que es algo ajeno a nuestras vidas. No, yo no soy Judas, ¿no? O sea, a veces me porto medio mal, pero Judas, eso, no, yo sí lo reconozco. Pero eso es lo contradictorio, que nosotros decimos muchas veces eso, no, yo sí lo amo, no, yo sí voy, no, yo sí lo obedezco, pero nuestras actitudes dicen lo contrario. Nuestra actitud no con nuestras palabras meramente, sino nuestra actitud, la forma en la que vivimos está mostrando que no valoramos su gracia. Porque aunque Él nos la ha dado, abusamos de su gracia. Porque aunque nos ve con favor, aún así tomamos eso como un pretexto para seguir haciendo lo que nosotros queremos, viviendo de una manera pecaminosa, de una manera licenciosa. Ponte a pensar, cada vez que pecamos en algo, por muy pequeño que sea, ¿qué significa eso? La neta, es pensar, Señor, ¿qué importa tu sacrificio? O sea, cada vez que uno peca
una mentirita blanca, bro. Lo que uno está mostrando con esa actitud es, realmente no es tan valioso tu sacrificio. Realmente no fue tan valioso. Uh-huh. Puedo, puedo, puedo seguir haciendo esto malo. Uh-huh. No es tan valioso al punto de que entonces todo mi corazón se vuelque por completo a ti, Señor. Si yo realmente valorara el sacrificio de Cristo de esta manera, entonces vería el pecado y dijera, no, ¿cómo puedo yo menospreciar lo que Jesús ha hecho por mí? ¿Cómo yo puedo menospreciarlo por esta miserable moneda de plata? El Señor me ha dado mucho más su sangre preciosa para darme libertad, para que ya no viva en pecado, para hacer lo bueno, para hacer lo justo, lo correcto, para adorarlo. Todo mi corazón, Jesús se merece todo mi corazón. Es tan grande lo que ha hecho que no puedo yo conformarme con estas migajas que me ofrece el mundo o el pecado. No puedo. Es tan poca cosa, es tan miserable eso que me ofrece el pecado y el mundo y mi carne. Pero ¿qué hacemos en la práctica, familia? ¿No? Muchas veces, tristemente, aunque no somos así como Judas de así hostilmente negarlo, pero agarramos esa migaja, agarramos esas 30 monedas de plata y se las echamos ahí. Preferimos eso al sacrificio de Jesús. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, a veces sí nos parecemos a Judas. Y es un poco doloroso, pero sí es la realidad de lo que luego hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? No es para que te agüites y te sientas así mal y soy un Judas, ¿no? Terrible. O sea, sí somos terribles, pero no creo que el Señor nos quiera hacer ver esto para que nos sintamos condenados, sino para que recapacitemos y para que pensemos correctamente. Realmente lo que hizo Jesús es demasiado maravilloso, demasiado grande, demasiado hermoso, como para que otra vez volvamos a contentarnos con esas monedas de plata. Para que volvamos otra vez a eso, para que lo cambiemos a Él y su gloria por un momento de placer o por un momento por un desliz, por una mentira, simplemente por un rato de egoísmo. Es llevarnos a este punto, no podemos hacerlo. ¿No? Necesitamos luchar con todas nuestras fuerzas y decir, no, Señor, tú vales para mí, es lo más importante, lo más valioso en mi corazón. Y si lo vemos también de esa forma, si Él es lo más valioso y Él es nuestro tesoro, ¿qué van a valer estas monedas de plata? No valen nada, no tienen ningún sentido. Es más, ¿para qué quiero agarrarlas si tengo el tesoro? El Señor me ha dado su sangre, su sacrificio, ¿verdad? Entonces creo que debemos de pensar de esta manera, debemos aprender a cambiar nuestra manera de pensar como cristianos. ¿Ah? Y más en un mundo donde todo el tiempo, todo el mundo, por todos lados te dice, aquí hay 30 monedas, ¿no? Aquí hay 30 moneditas, mira, te va a gustar, ¿no? Pues no podemos negociar con Jesús, ¿no? Ahora, si lo hemos hecho, ¿qué tengo que hacer? Judas fue a quitarse la vida, ¿no? En vez de venir a pedirle perdón a Jesús. Entonces yo creo que ahí está el problema de Judas. Si Judas hubiera venido a Jesús a pedirle perdón, ¿tú qué crees que le hubiera dicho Jesús? ¿No? Entonces yo creo que esa es una muy importante enseñanza también, que a lo mejor hemos hecho cosas muy malas y tenemos vergüenza y temor de venir a Jesús porque pensamos que Él nos va a rechazar, pero no es así. Jesús nos va a perdonar, ¿no? Es más, Pedro también negó a Jesús y Jesús fue con Pedro y lo perdonó y lo restauró y lo usó. Entonces, si a Pedro lo perdonó y lo limpió de esa manera, ¿por qué pensar de otra forma? Él puede perdonarme y puede hacer una obra en mi vida, ¿no? Muy bien. Entonces, pensemos. Tarea. ¿Cuáles son esas 30 monedas de plata por las que generalmente cambio a Jesús? Identifica esas cosas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con ellas? Deséchalas, tíralas, ¿no? No vale nada, ¿no? Muy bien. Y es más bien que nuestro tesoro
que lo más importante en nuestro corazón sea Él, ¿no? Más que cualquier cosa. No más dinero, no más posesiones. Piénsalo, muchas veces ni siquiera venimos a la iglesia porque pensamos, no, pues que si cierro una hora más tarde mi negocio, ¿sabes? ¿No? Piénsalo, ¿qué es más importante para nosotros en nuestro corazón? ¿No? Ok. Y otra cosa aquí también, el Señor cuando venimos a Él a pedirle perdón, aquí vemos cómo agarró a ataduras y quebró este callado, ¿no? Pero cuando pecamos, precisamente, sí se rompe nuestra comunión con el Señor. Y no solamente con el Señor, se rompe nuestra comunión con su iglesia, ¿no? De modo que ya luego ni queremos venir a la iglesia, ¿verdad? Porque el pecado hace eso, ¿no? Rompe nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Pero cuando venimos a Jesús a pedirle perdón, Él restaura nuestra comunión con Él y restaura nuestra comunión con nuestros hermanos. Él es maravilloso, Él vuelve a unificar a su iglesia y solamente es un paso, es una simple confesión. Perdóname, Jesús, ¿no? Ok, hasta aquí vamos a dejarlo, familia, y la próxima semana continuamos con el capítulo 12 de Zacarías. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias también porque nos das esperanza, nos das aliento, nos das consuelo y también entendimiento. Queremos pedirte perdón, Señor, porque quizá algunas veces hemos hecho esto, Señor, de no valorarte, de cambiarte a ti o la fidelidad a ti o el amor por ti por cualquier cosa, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a identificar qué cosas son las que están poniendo en peligro nuestra fidelidad hacia ti. Por favor, muéstranoslo claramente y llévanos a la cruz, Señor. Llévanos a poder confesarlo. Restaura esas áreas en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que podamos ser forjados por ti como fieles, Señor. Por el poder de tu Espíritu, por tu palabra, Señor. Y pues, Señor, ser ovejas que te sigan en verdad, Señor. Haz esta obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.